Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, ayer hablé en la homilía de la tarde sobre este mismo Evangelio de la existencia del infierno. No voy a repetir la homilía, sino que ahora me voy a centrar más en explicar esta parábola que nos presenta el Señor, con la que podemos ver algunas características de la esencia de este lugar. ¿Por qué este rico que la tradición llama Epulón es condenado? Dos cosas nos dice el Evangelio. Primero, por vivir para pasarlo bien. Es decir, no tomar esta vida como una prueba para ir al reino de los cielos, sino tomar esta vida solamente para disfrutar todo lo posible, todo lo que pueda. Equivocar el sentido de la vida ya es una falta muy grave contra el primer mandamiento de la ley de Dios, porque en el momento en que Dios me pida por amor a Él hacer algo que va en contra de mi pasarlo bien, entonces voy a preferir los bienes de este mundo o mis placeres antes que la ley de Dios. No equivoquemos el sentido de la vida. Decía San Juan de la Cruz: tan alta vida espero que toda pena me da consuelo. Porque nosotros los cristianos que tenemos fe sabemos, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, 28, que todo conviene para el bien de los que aman a Dios. Y yo puedo ofrecer con fe todos los sufrimientos que me caigan encima, hasta los injustos, de los que no tengo culpa, se los ofrezco a Dios uniéndolos a la pasión de Cristo, y tienen un valor incalculable. Mucho más vale el peso de la gloria eterna, nos dice San Pablo en carta a los Romanos 8, 18, que cualquier sufrimiento de este mundo. Por eso repito la frase de San Juan de la Cruz, y es el consuelo de los cristianos en este valle de lágrimas. Tan alta vida espero que toda pena, si la llevo bien, que toda pena me da consuelo. Decía también Santa Teresita de Lisieux, cuando tuvo esa enfermedad tan dolorosa, a punto de morir en una agonía horrible de tuberculosis, que dijo: no sabía que se podía sufrir tanto en este mundo, pues sus últimas palabras fueron: no muero, sino que entro en la vida. Los que no tienen fe se desesperan a la hora de la muerte. El que tiene fe, el que ha acertado en el sentido de la vida, cuando llega la muerte está tranquilo. Si es que está tranquilo de conciencia, porque si tiene algo por dentro que no va bien moralmente, entonces no puede estar tranquilo, que pida un sacerdote para la confesión. Decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales que tenemos que nosotros vivir, hacer en este mundo lo que nos hubiera gustado hacer a la hora de la muerte. Y si yo pienso ahora, ¿qué me gustaría haber hecho a la hora de la muerte? ¿Qué vida me gustaría haber llevado? Hazlo ahora, que tienes tiempo, porque a la hora de la muerte ya no tendrás tiempo. El otro pecado por el que el rico Epulón fue condenado fue por dejar morir de hambre a alguien al que pudo asistir fácilmente. Esto es muy distinto de que algún pobre me pida por la calle, yo paso de largo y no le doy nada. Eso no es pecado. Está bien que yo ayude a los pobres de vez en cuando, y lo tengo que hacer algunas veces,
pero no todos los que se me presenten, ¿eh? Eso no es bajo pecado, está muy bien hacerlo, pero que no nos entre el escrúpulo. Lo que es pecado, que es lo que hizo el rico Epulón, es que alguien se te está muriendo al lado y no hacen nada por socorrerlo. Ejemplo, que a lo mejor nunca nos vamos a encontrar: atropellan a alguien justo a 10 metros de donde estás tú, está desangrándose, y como es tu enemigo pasas de largo y ni siquiera te preocupas en llamar una ambulancia. Eso es un pecado gravísimo. Pues bien, el rico Epulón hizo eso. Vamos a ver entonces cuál es la esencia de este lugar del infierno según esta parábola de Jesucristo. Primero nos habla Jesús de la pena de sentido, es decir, que el rico Epulón le pide que venga Lázaro a mojarle la lengua con una gotita de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el infierno es un lugar del conjunto de todos los sufrimientos sin mezcla de consuelo alguno. Y después nos habla Jesús de la pena de daño. Es así como lo hablan los teólogos tradicionales, la pena de sentido y la pena de daño. La pena de daño consiste, como dice Jesús, en que de un lado a otro jamás podrán pasar. Es decir, que la pena es eterna, que el alejamiento de Dios es definitivo. Por eso el dolor que produce esa desesperación es mucho mayor que la pena de sentido. Para evitar esto, el Señor en su infinita misericordia siempre nos da una nueva oportunidad a través del sacramento de la confesión. Si uno comete pecado mortal, que se confiese con un sacerdote bien, sin callar ningún pecado por vergüenza, y se le quedan por la sangre de Cristo todos los pecados perdonados. Claro, si uno cayó un pecado grave a propósito por vergüenza, entonces la confesión ya no vale, hay que repetirla bien. No perdona el pecado. Pero ya les digo, aunque sea en el último momento de la muerte, Dios es tan bueno que si yo me arrepiento y pido confesión y me arrepiento de mis pecados, aunque no llegue a tiempo el sacerdote, pero yo estoy arrepentido y quiero confesarme, Dios en su misericordia infinita también me puede perdonar. Por eso no hagamos caso de tantos católicos protestantes en el corazón que dicen que yo me confieso con Dios, porque eso es un engaño de Satanás para que nunca te libres del pecado. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos conceda humildad para reconocer estas verdades que tanto cuestan, vayamos en contracorriente de lo políticamente correcto y no abandonemos ni un ápice de nuestra santa fe católica, que costó mucha sangre de mártires.